Mis hermosas almas, buen día, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a nuestra clase número 8, ya finalizando este reto. Y si llegaste hasta aquí, quiero decirte que te felicito porque precisamente hablamos de retos, porque la idea es que podamos empezar procesos y también terminarlos. Con esto es una manera en que podemos informarle al universo que estamos capaces de, que somos capaces, perdón, de poder gestar algo por un buen tiempo y llevarlo a cabo. Realmente cuando trabajamos en procesos de manifestación y nosotros estamos manifestando todo el tiempo, lo que pasa es que a veces no entendemos por qué hay cosas que no se dan, por qué sentimos que tenemos un bloqueo energético, por qué las cosas pensamos que se caen o que no está como nosotros queremos. Y resulta que nosotros somos energía y lo que nosotros vibremos de la manera en que nosotros actuemos, pensemos, sintamos, hagamos absolutamente todo, va a enviar una frecuencia, un código energético y por resonancia va a llegar a aquello que nosotros estamos colocando. ¿Te acuerdas cuando te colocaba y te decía hace unos días como los punticos verdes y los punticos rojos? Básicamente es eso. Entonces, y esto va muy también, que lo hablamos en el chakra número 2, donde está la esfera de Yesod. Una de las maneras en que yo puedo empezar a manifestar constantemente es que yo pueda terminar todo lo que yo inicio, porque quiere decir que soy capaz de gestar y dar a luz cualquier tipo de proyectos. Para el universo, la energía no hay cosa grande o pequeña, sino es un tema de vibración y de intención. Entonces, si hoy llegaste hasta acá, quiero felicitarte porque quiere decir que eres una persona sumamente manifestadora, primero que se compromete con lo que inicia, segundo que tiene esa capacidad de cada día superarse, cada día hacer algo diferente, y eso también nos ayuda muchísimo para poder activar todo nuestro proceso de sanación. Ayer, así como veíamos ayer, cuando aprendemos algo nuevo, cuando empezamos a recibir esta información, estamos ampliando más nuestra capacidad de poder tener una mayor sabiduría. Entonces, de verdad, este es un espacio súper, súper lindo, y cada vez que uno termina un reto, uno se siente feliz con uno mismo de poder cumplir y llevar a cabo algo que uno se haya propuesto. Muy bien, mis hermosas, hoy vamos a hablar del chakra número 7, chakra corona, y ese chakra está ubicado unos centímetros arriba de tu cabeza, unos centímetros allí energéticamente está ese centro energético. Se dice y se le llama el chakra de los 1000 pétalos, de la flor de los 1000 pétalos, porque lo que muestra es que esa flor se abre para que desde allí toda la energía y toda eso que nos mantiene unidos directamente a la fuente entre por ese centro energético. Es el primer centro energético por donde llega nuestra alma y nuestra energía cuando nosotros vamos a encarnar. Por allí es donde llega el alma cuando estamos en la pancita de la mamá, y es el último centro energético que se desconecta cuando estamos ya trascendiendo. Por eso, cuando una persona trasciende sus 2 o 3 siguientes días, es muy común que tú la puedas sentir, que uno sienta como que esa persona está allí. ¿Por qué? Porque aún energéticamente está haciendo como ese desprendimiento de esta parte física. Esta, esta energía que nosotros no vemos, pero que está allí, se llama o se dice que es un hilo de color plata. Y ese hilo lo que hace es que hace cuenta que estamos conectados directamente a esa fuente divina, a esa conciencia, a ese Dios, universo, a esa parte cósmica, como tú desees llamarlo, eso que muchas veces nosotros no le encontramos explicación. Ese es el chakra que nos permite estar allí conectados. Ese chakra
Yo siento y dentro de mi experiencia no es que se bloquee, pues porque nosotros no se nos va a bloquear esa conexión directa con la fuente, ¿no? Y esto no quiere decir si crees o no crees, porque no, hay personas que dicen entonces los ateos no creen y entonces no están conectados. No, absolutamente todos los seres humanos, independiente de nuestras decisiones, acciones, gustos, absolutamente todo, tenemos esa misma conexión. Y cuando esa conexión se rompe es cuando energéticamente ya nos desconectamos, nuestra alma vuelve a ese estado de origen y nuestro cuerpo físico queda acá. Entonces, yo diría que no es que se bloquee, sino que muchas veces no somos conscientes del gran poder que tiene este centro energético, y lo vamos a ver también desde el árbol de la vida y por qué es tan importante, porque desde allí es donde nosotros empezamos a encontrar esa unidad. Allí es donde nosotros empezamos a despertar y a trabajar desde esa conciencia divina. Vamos entonces a mirar el centro energético. Dame un segundo. Lo colocamos por acá. Muy bien. Entonces, este séptimo chakra es también llamado chakra corona. Su ubicación, como te decía, queda a unos centímetros de la cabeza. Su color es color púrpura o blanco. Ahí tú puedes trabajar también con cuarzo cristal o con cuarzo amatista. También trabaja este chakra. Trabaja con la glándula pineal y el arcángel que trabaja es Metatrón. En algunos casos también se dice que Saquiel trabaja este chakra, pero digamos que sea Metatrón o sea Saquiel, al final cada centro energético siempre va a estar custodiado por nuestros ángeles guías, y este es el chakra que nos conecta con esa parte del yo soy. Y el yo soy, y precisamente quisiera recomendarte, ya que salió aquí el yo soy y aquí está una alumna muy especial, muy linda ella, me recomendó este libro que se llama Discurso del Yo Soy de Saint Germain. También puedes encontrar el libro de oro de Saint Germain, que es una cosa maravillosa y es de este maestro ascendido. Y aquí básicamente nos está hablando, más que leerlo, es un libro de estudio. Un libro de estudio es que tú cada día eliges un capítulo y te explica de una manera tan amorosa toda esta información que nos enseñó el Maestro Jesús del yo soy. Y el yo soy básicamente es reconocer a la divinidad dentro de nosotros. Entonces, si resuena contigo, este libro de verdad es maravilloso. Si estás aquí en Colombia, este yo lo conseguí en la Panamericana, súper bonito, porque realmente es un libro donde no es solo que tú lees una página, sino que lees, vuelves a releer y empiezas a ser muy consciente de ese poder que nosotros tenemos adentro. Entonces, este Yo Soy nos invita a conectar realmente con esa conciencia divina, nos invita a conectar realmente con nuestra verdad, con nuestra esencia, con lo que nosotros somos. Es el chakra que nos ayuda a vivir desde una conciencia elevada. Cuando hablamos de conciencia elevada, esto no quiere decir que entre más eh, haga rituales o haga ciertas prácticas, se va a elevar más la conciencia, eso ayuda, claro, y son herramientas que nos ayudan para poder elevar esa conciencia. Pero básicamente este chakra lo que nos invita es a vivir, a ser coherentes desde la conciencia divina. Para esto, este chakra libera todo el ego y se enfoca literal en el yo soy. Y ahí es donde uno dice, ay, divino niño Jesús, claro, porque es un chakra donde te está diciendo, es entrar a esa conexión, a esa unidad, a reconocer cómo piensa, cómo trabaja, cómo actúa Dios. Y recuerda que nosotros somos fractales de Dios, por ende Dios está dentro de nosotros. Por eso cuando decía Jesús, yo soy, es decir,
yo soy Dios, yo reconozco la divinidad en mí, reconozco el poder de Dios en mí, reconozco que soy totalmente manifestador y sanador absolutamente de todo. ¿Qué pasa? Que cuando ya empieza a bajar toda esta información, viene el ego, viene todo lo que nos impide reconocer realmente esa esencia. Y me has escuchado como, oye, no, invita aquí a todas las personas para que podamos elevar nuestra conciencia, básicamente el objetivo es que nosotros como seres humanos podamos vivir desde una conciencia superior. Y esto no es que tú vayas a ser más que otra persona y vas a levitar o vas a ser superior a alguien, no, porque todos los seres humanos, todos somos exactamente iguales. ¿En qué nos diferencia? Que todos estamos en un sueño o en un despertar totalmente diferente de conciencia. Haz de cuenta que la Tierra es un colegio, una escuela, una universidad donde hay niveles, así como está prejardín, primaria, bachillerato, luego viene la universidad, que también viene especialización, maestría, PhD, etcétera, etcétera. Asimismo está aquí la escuela de la tierra. Hay almas que pueden estar en primaria, hay almas que pueden estar en secundaria, hay almas que pueden estar en la universidad. ¿Y qué pasa? Que cada vez que nosotros venimos acá, venimos es a aprender y venimos a avanzar, ¿sí? Y cuando me permito avanzar es poder elevar ese nivel de conciencia. Entonces, cuando yo soy consciente, quiere decir que empiezo a ser coherente. Y esto es cuando empiezo a dejar este ego de lado, ¿sí? Yo sé que es un proceso en el que todos estamos, porque sería mentira decirte, no, yo ya estoy, no. Nos falta, o personalmente, me falta un montón, porque hay cosas que aún el ego, o sea, a uno le cuesta muchas veces separarlo, pero precisamente estamos aquí para aprender todos, para que entre todos podamos empezar a elevar esa conciencia y eso nos hace ser mucho más conscientes con el planeta, con la naturaleza, en nuestras acciones diarias, en nuestras acciones mínimas, mis hermosas. Es que muchas veces hasta en las acciones más pequeñas, hasta en la conversación más corta que puede haber, nosotros constantemente somos unos seres creadores. Y cuando yo empiezo a ser, primero, a vivir en el presente, eso es lo primero. Segundo, a ser totalmente consciente de cada palabra, acción y por ende también ser coherente, ahí empieza uno a despertar o a trabajar la apertura de este séptimo chakra, ¿ok? Este chakra nos lleva a un conocimiento, pero no de tipo intelectual, sino más del que proviene del pensamiento cósmico, es decir, desde un sentimiento a nivel espiritual. Y este chakra te invita también, o nos invita más bien, porque es a todos, es a hacernos responsables. O sea, es como cuando hablamos desde esa conciencia, es entender que Dios cuando nos creó, yo siempre digo, esto es como Dios dijo, o el universo, la energía, como tú quieras llamarlo. Ok, tú como alma decides ir a la tierra a un aprendizaje puntual. Aquí tienes un mapa, tienes un mapa de ruta, una guía. Esa guía la podemos saber, por ejemplo, a través del árbol de la vida, que eso lo vemos en una formación donde literal te muestran hasta el último detalle tu mapa. Yo les digo, ustedes quieren leer la letra chiquita de su plan de alma, aquí está en esta formación y es una cosa impresionante. Entonces, tienes tu mapa de guía, eso es una. Dos, tienes unas reglas, ¿sí? Como que si tú haces esto, pues no vas a tener ningún problema, ¿no? Y tercero, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? O sea, aquí no te voy a imponer, no te voy a decir, porque tú haces a experimentar y tienes una ruta, tienes un aprendizaje, tienes unas herramientas, tienes también unos dones, unos talentos y listo, vete para la tierra y nosotros estamos acá. Y cuando hablamos de estos dones, de estos talentos, de todo esto que nos entrega el universo, parte de eso tenemos unas leyes, que son las famosas 7 leyes universales.
que si nosotros las practicáramos, no, ya seríamos muy conscientes y la vida trabajaría de diferente manera. Entonces, así como Dios creó el universo y que el universo es perfecto, es de una matemática perfecta, ¿no? Y siempre digo, es como cuando un cohete se va a lanzar, esos son cálculos matemáticos gigantes, que la energía, que el viento, que no sé qué, que el CC más, se puede lanzar el cohete o no, o sea, son unas proyecciones impresionantes porque la matemática, perdóname, la naturaleza y todo es perfecto, la física es perfecta porque es creación divina, así como está la ley de la gravedad, todas estas leyes físicas, están también estas 7 leyes espirituales. Y estas leyes espirituales es como si estuvieras diciendo 1 más 1 es 2, o sea, no hay otra posibilidad. Y cuando yo empiezo a trabajar y empiezo a ser consciente y a mirar que tengo herramientas, ¿sí? Para poder vivir esta experiencia que estoy haciendo, estoy viviendo desde ese séptimo chakra porque estoy siendo consciente de lo que yo estoy viviendo acá, empiezo a hacerme responsable de mi vida, de mis acciones. Aquí no es culpa de mi jefe, de mi compañero, de mi esposo, no, es qué es lo que yo estoy haciendo y cuáles son los cambios, las decisiones, las acciones y lo que yo empiezo a trabajar en mí. Si yo no trabajo en mí, no puedo ver resultados afuera porque es que yo vine a trabajar por mí, no para otros. Esto no quiere decir que yo no esté pendiente de mi familia, ni de mis ni de mi hogar, ni nada, no, claro que sí, pero hay cosas que únicamente me corresponden. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en el mundo corporativo, en su momento yo pensaba que el problema era, no, es que el problema es mi jefe, no es que el problema fuera mi jefe. Bueno, obviamente en un momento sí, no mentiras. No es que el problema fuera mi jefe, el problema era que yo estaba actuando y vibrando desde el miedo y eso me estaba mostrando una realidad que yo no quería. Y duré muchos años diciendo es que mi jefe, mi jefe, mi jefe, cuando mi jefe fue mi maestro o maestra de vida para mostrarme un cambio y una acción que yo debía hacer acá en esta tierra. En el momento en que pude liberarme de ese miedo, en el momento en que pude tomar decisiones, eso es poder vivir desde esa conciencia y por ende tener ese salto de fe, esa confianza de que absolutamente todo es posible porque estamos conectados con Dios, porque Dios está dentro de nosotros y porque la responsabilidad y la esencia está acá. ¿Listo? El séptimo chakra es el encargado de proporcionar la conexión energética necesaria para trascender la dualidad. Aquí ya no hay dualidad, aquí únicamente hay unidad. Y es un chakra demasiado importante porque es el chakra que literal me permite, tanto el sexto como el séptimo chakra, en procesos y en niveles meditativos, de verdad te permite conectar con una sabiduría, con una verdad que uno dice, Dios mío, pero yo porque esto no lo conocí antes y siempre digo, esto yo porque no lo aprendí hace 20 y pico de años cuando mi hijo grande estaba chiquitito. Porque esto no lo aprendí porque uno dice, Dios mío, ¿en qué nivel de inconsciencia estuve viviendo todo este tiempo? Y es cómo empiezo yo a encargarme a nivel espiritual de trabajar en mí y esto automáticamente va a destapar, por decir así, todas las áreas de la vida. Hay personas, y esto lo veníamos hablando, que se enfoca únicamente, claro, en temas de mentalidad, en temas de abundancia, y está perfecto porque me encanta, pero muchas de estas personas, y porque los he seguido, algunos, digamos, yo los seguí, otros los dejé de seguir porque dije, aquí como que le falta algo más profundo. Resulta que varios de ellos empezaron a incluir la espiritualidad, ¿sí? Y cuando hablamos de espiritualidad no es que yo creo, no, son esas acciones conscientes en su día a día. Cuando empezaron a conectar esa parte espiritual, saber que pueden desde ese proceso de conexión,
mejorar, amplificar su negocio, sus cosas, dijeron por aquí es, y son personas que tienen maestros espirituales, que tienen prácticas espirituales que hacen parte de su día a día. Es un chakra que se desarrolla de los 42 a los 49 años, es decir, cuando ya empieza uno a tener otro nivel de sabiduría. El sentido va más allá de la mente, más allá de los sentidos físicos, va mucho más allá de lo que tú puedes sentir, escuchar o estar allí como sintiendo, porque es como trascender y llegar a otros niveles. Conectar con este chakra te permite llevarte a otros niveles de conciencia, a otras dimensiones, te permite empezar a saltar en esos espacios cuánticos. De verdad es una cosa maravillosa. Dentro de las emociones positivas está la conciencia mística y la guía espiritual. Aquí es cuando las personas dicen quiero una guía, pero no un guía o una guía de esto es lo que hay que hacer, no. O un tema de castigo, o es que si no haces esto va a pasar tal cosa, no. Es un guía espiritual que ayude a reconocer el Dios interno que cada uno de nosotros tenemos. Ahí es cuando empieza. Entonces, hablábamos que a los 35 años, la persona empieza como a buscar muchísimas cosas, y siempre he dicho que los ángeles son la puerta que le da de bienvenida a este mundo espiritual. Es lo primero. Uno entrando ahí, ya muy difícil que tú tengas reversa, muy difícil. Claro, si manejas todo el tema angelical desde este nivel de conciencia y no desde nivel adivinatorio, bueno, este tipo de cosas. Siempre les digo, los ángeles son los que dicen, venga que sí es para eso. Empieza ese mundo. Cuando ya llegas a los 42 años, ya empiezas a buscar cosas mucho más profundas y entender y a conectar con cosas mucho más elevadas. No quiere decir que a los 35 no lo puedas hacer, no, pero a los de 42 a 49 entra como ese proceso, como de esa crisis a nivel espiritual, donde ya no, que la crisis de los 40 y que va a pasar esto, le llamamos mucho la crisis de los 40, y realmente más que crisis es ver que uno dice, estoy como en la mitad o un poco más de la mitad de mi vida, ¿y qué he hecho? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué voy a hacer? Y empiezan a tomar decisiones radicales, decisiones fuertes. Hay unas decisiones chéveres, otras de pronto no tan chéveres. ¿Por qué? Porque dicen, me queda tanto tiempo, o sea, como diciendo, ¿cuánto tiempo de vitalidad? ¿Cuánto tiempo? Y empiezan como, ¿qué no he hecho? O que voy a empezar a replantearme, que hay personas que la llevan a un mundo donde avanzan de una manera impresionante, hay otros que se van por el otro lado, pero al final casi siempre allí hay un cambio, porque es como la necesidad de decir, Dios mío, la vida es mucho más de lo que yo he venido haciendo, es mucho más de lo que yo puedo ver, y no puedo quedarme todo el tiempo como dicen, bueno, cumplí 40, ajá, ¿y qué ha pasado? Por eso este chakra se ve muy activo en esta edad. Como emociones negativas está el apego, y el apego es la necesidad de tener algo, la necesidad de quedarme con algo. Por ejemplo, cuando hablamos de procesos de trascendencia o de muerte, pues claro, este es el proceso, yo creo que, o el nivel de apego más fuerte que uno puede tener, más fuerte, ¿no? Y también ese apego a la vida, ¿no? Y precisamente el desapego es empezar a vivir también esos procesos de muerte, y empezar a hablar también de la muerte desde una manera mucho más natural y mucho más tranquila. Claro, uno lo piensa, y los que hemos pasado por procesos de trascendencia de seres tan cercanos, no es fácil, pero allí es donde uno empieza a entender que esto es una separación temporal, y allí es cuando empezamos a reconocer que hay un mundo mucho más allá de lo que nosotros tal vez aquí podemos ver. ¿Cuál es la actividad fisiológica principal? Mira, la meditación, mientras que en el sexto está el pensamiento, y que la meditación nos ayuda muchísimo para trabajar en el pensamiento. Literal, actividad fisiológica, mira, es meditar. Y la meditación es, no, Jenny, yo no me concentro, me duermo, me da pereza, y una serie de cosas, mis hermosas.
nosotros, de verdad, ustedes supieron lo que hace la meditación en uno, o sea, genera temas neuronales, bueno, yo no sé digamos científicamente cómo explicar tanto, pero lo que yo he podido experimentar con esos temas de meditación, digo, Dios mío, esto es otro mundo, o sea, de verdad tu vida cambia, como te decía ayer, a través de la meditación la persona puede sanar, porque básicamente a través de la meditación, ¿sí? A través del desapego, a través de la conciencia, la persona reconoce a su Dios interno, reconoce a su yo soy, reconoce que la grandeza y todo está acá y que lo que necesita es únicamente activarla. Entonces, mira lo importante y lo hermoso que trabaja este centro energético. Ahora, cuando hablamos desde el árbol de la vida, estamos hablando que es Keter, que es la primera esfera. Nosotros cuando trabajamos en la formación de astrología angelical y árbol de la vida, empezamos desde abajo, empezamos desde la esfera, desde la última esfera y empezamos cada vez a ascender muchísimo más. ¿Por qué? Porque esta es una esfera, para mí es una esfera fuerte, porque es una esfera, claro, donde está toda esa unidad y toda esa conciencia. Y pues imagínate, si uno no ha logrado muchas veces unificar esas dimensiones del alma de abajo, pues imagínate lo que de pronto el reto tan fuerte para poder unificar y llegar a esa unidad que trabaja Keter. Es el nivel de alma donde está la verdad detrás del velo. Haz de cuenta como si estuviéramos en una Matrix. No sé si tú te viste la película. O sea, como que ves esa verdad, ves como que dice, ¡ah! Todo funciona de esta manera. No me di cuenta que esto funcionaba tal y tal. O sea, que uno empieza a decir, tiene todo el sentido y empiezas a descubrir tantas cosas y empiezas a generar tantas prácticas que uno dice, Dios mío, pero esto ¿por qué nos lo ocultaron? ¿Sí? Porque siempre ha estado. ¿Por qué no nos dijeron? ¿O por qué nos dijeron que esto no se podía de tal manera? ¿Ok? Porque estás descubriendo la verdad de cómo funciona todo y que puedes conectar con procesos de sonidos, de vibración, de música, de portales, de símbolos. Hay gente que puede decir, Jenny, estás como loca cuando uno empieza a hablar de símbolos, portales y geometría sagrada y uno es como, ¿qué? Pues resulta que allí es donde está absolutamente toda la verdad y empiezas literal a conectarte o más bien a conectarte con esa verdad, a desconectarte de esta tierra en el sentido de lo que estoy viviendo es un velo, lo que estoy viviendo es algo que me pusieron acá y que hoy lo estoy destapando y estoy viendo una realidad totalmente diferente. Es una esfera que cuando la trabajamos a través de la meditación podemos acceder a reprogramaciones del subconsciente y acceder a nuestra memoria cuántica, a nuestro espacio cuántico. Y recuerda que este espacio cuántico es el espacio de las infinitas posibilidades y es el espacio donde se pueden hacer las grandes reprogramaciones, ¿sí? Donde allí tú puedes empezar a reprogramar tus células, tu genética, tu ADN hacia una vibración totalmente diferente, pero eso se hace a través desde esa coherencia, porque yo no puedo estar, medito 1 hora y el resto del día soy, no sé, mala ciudadana o no soy coherente con mis cosas y siempre repito lo mismo. Esto no quiere decir que yo tenga que aguantar, ¿no? Porque a veces creemos que porque estamos en el mundo espiritual debo aguantar. No, es también aprender incluso a poner límites como veíamos en la esfera de Jehurá. Imagínate, hay una esfera que también me invita a poner restricción, a poner límites. Hay un lado del árbol de la vida que es el restrictivo, es el que dice un momento que las cosas también deben tener un equilibrio. Entonces, esto no quiere decir que porque yo esté en un despertar espiritual no ponga límites, no, simplemente el despertar espiritual me muestra una realidad para que yo tome las decisiones de lo que quiera o no quiera hacer
sin que esto, o sea, donde empiezo a sentirme libre de lo que yo quiero sin ningún tipo de condicionamiento, ¿sí? Sin condicionamiento a tienes que estar por esto, tienes que hacer por aquello, tienes que, sino me dedico en el ser y no en el hacer, ¿ok? Entonces, mira la importancia de este chakra. Este chakra se puede activar muchísimo con temas de ondas binaurales, por ejemplo, es buenísimo, trabaja muy bien sobre todo esta primera triada, ¿sí? Esa primera triada cuando trabajas con ondas, cuando trabajas con frecuencias, cuando trabajas incluso con geometría sagrada, trabajar con el dodecaedro, por ejemplo, que ya es un símbolo sumamente sagrado, empieza a trabajar de verdad estos chakras de una manera impresionante. ¿Qué es importante? Yo siempre se lo digo a mis alumnos. Primero hay que aprender a caminar antes de correr, ¿sí? Entonces, es primero empezar paso a paso, porque muchas veces, precisamente como esta es la esfera del desapego, hay cosas que no nos gustan cuando empezamos a mover energéticamente cosas. Y mira que en el árbol de la vida, cuando empezamos a mover cada esfera, yo les digo, ojo con lo que van a mover, ojo con lo que están pidiendo, porque es que esto no es un juego, o sea, literal, tú abres una llave de procesos de ir hacia tu interior e ir a procesos de reseteo. Y cuando vamos a procesos de reseteo para volver al origen, el reseteo elimina, haz de cuenta como cuando tú formateas tu celular, te dicen, no sé, te dicen, pero queda sin fotos, queda sin nada porque queda como de fábrica. Literal, eso pasa cuando yo trabajo con el árbol de la vida y con todas sus dimensiones. El reseteo. Quiere decir que esas fotos, esos videos, esos programas se borran. Y se borran hay cosas que se van, cosas que empiezan a acabarse, a eliminarse, y ahí es cuando decimos, no, Jenny, no quiero esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros queremos volver al origen, el origen hace una depuración de lo que nosotros hemos adquirido y no nos está sirviendo para nuestro despertar y evolución espiritual. Entonces, mira, primero explicarte por qué es la esfera número 1, pero cuando trabajamos desde el árbol de la vida es la última esfera que se maneja. Y 2, porque es importante ese proceso de meditación y ese proceso de conectar con esta esfera, porque es volver a ese espacio donde nosotros pertenecemos y reconocer a ese fractal, a esa unidad de Dios dentro de nosotros, ¿no? Por eso el mismo Maestro Jesús decía, amar los unos a los otros, porque precisamente es amar a Dios. Y amar a Dios es no solo amarte a ti, sino también amar a las otras personas, independiente de cualquier proceso que se haya vivido, que es donde uno dice, Dios mío, pero es que el prójimo no ayuda, pero precisamente venimos en ese proceso de aprendizaje y evolución a nivel espiritual. Muy bien. Ok, mis hermosas, hoy hemos ya terminado, hemos dado por finalizado nuestro reto de chakras ángeles y, ay, se me olvidó, aquí está el arcángel Metatrón, y Metatrón es el arcángel de la nueva era. Y cuando hablamos de la nueva era, es el arcángel que nos invita a saber que ya la humanidad está lista para conocer otra verdad. Que claro, que van a haber cosas que no nos gustan, ¿cierto? Donde empezamos a mirar que muy seguramente hay reprogramaciones, hay cosas y por eso cada vez empezamos como a rechazar más ciertas cosas o ciertos procesos de la cotidianidad porque somos conscientes que eso es una programación y Metatron precisamente viene en ese proceso de ayudar a avanzar y a buscar esa verdad a nivel espiritual. Entonces, bueno, este reto era para hablar un poco más, no solo ver los chakras desde lo que significa ese centro energético, sino mirarlo desde el nivel de alma y la importancia que tiene desde el árbol de la vida, que es el mapa o el diseño de cómo está constituido nuestra alma. Digamos que es como una parte que nos traen para poder entender, ¿sí? Cómo
los estados que nosotros tenemos y por los que debemos pasar en la energía, por la que debemos comenzar a trabajar y activar. Y es ver estos chakras de una manera mucho más profunda. Obviamente los vimos muy por encima, porque pues trabajar en el árbol de la vida y en los chakras es mucho más profundo, que eso ya lo vemos más en las formaciones. Pero bueno, esta es... aquí es donde terminamos ya este maravilloso reto. Quiero darte las gracias por haber participado, por haber elegido este tema de verdad tan bonito que a mí de verdad me encanta, me apasiona. Y sabes que cualquier duda, cualquier pregunta lo puedes dejar aquí en los comentarios, que vamos a estar allí conectando. Recuerda compartir este video con tus amigos, familia, para poder expandir más nuestra conciencia, crecer esta comunidad y que todos estemos en ese proceso de evolución a nivel espiritual. Mis hermosas almas, muchas gracias. Dios los bendiga, los angelitos los acompañen y que tengan un lindo y bendecido día. Chao.